Vamos a hacer este experimento, a ver qué tal funciona. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino, le agradezco mucho que me acompañe. Esta es la emisión número 112 de este podcast y por ser una emisión par nos toca hablar de estos temas de largo aliento que ahora pues hay que centrar en la elección estadounidense, que bueno, parecería un poco de coyuntura, pero si usted ha hecho favor de seguirme en otras emisiones, comprenderá que también me parece que esta es una buena manera de entender los temas de largo aliento que se reflejan en el corto plazo en este tipo de elecciones, pues que fue una contienda muy cerrada, muy interesante, de la cual me parece podemos aprender una gran cantidad de cosas. Primero, por ejemplo, pues tenemos dos grandes partidos políticos en los Estados Unidos y esto implica que no hay forma de que el perdedor quede demasiado lejos. Estamos hablando de, digamos, una especie de voto duro, de voto concentrado de los partidos, que difícilmente cae por debajo del 40%. Esto solamente ha ocurrido, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial o en un caso muy especial con la aparición de un candidato significativo. Es el caso de Ross Perot en la elección de 1992, que le quitó suficientes votos al entonces presidente George H.W. Bush para abrirle el espacio al triunfo a Bill Clinton. Usted recordará aquel momento. Segunda cosa que creo que podemos aprender, pues es que si estos dos grandes partidos ocupan todo el espacio político, pues al interior de ellos hay de todo. Hay gente moderada, gente razonable, y hay radicales, hay gente extrema. Y esto implica que cuando uno vota por el Partido Demócrata, pues está también votando por este tipo de personajes de extrema izquierda, y en el caso de los republicanos también está votando por la extrema derecha, y ambos extremos son bastante difíciles de aceptar para muchísimas personas. Por ejemplo, esta es la razón, me parece, por la cual el señor Joe Biden pierde Florida. La pierde en el condado Miami-Dade, que es un condado con una inmensa participación de cubanos que pues no están dispuestos a arriesgar en absoluto que les vaya a pasar en Estados Unidos lo que le pasó en su país de origen, del cual tuvieron que salir huyendo por la dictadura castrista. Y si ven en el Partido Demócrata personalidades como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez, que se han declarado claramente socialistas, bueno, pues no quieren correr el riesgo. Es claro que hay una gran diferencia entre los dos partidos en este momento, y es que mientras Joe Biden es un representante del ala moderada, centrista de los demócratas, el señor Trump es un elemento claramente radical dentro de los republicanos, y esto obligaría a ser un poquito menos excesivo en el voto, pero yo le diría, yo entiendo por qué las personas de origen cubano en Florida decidieron no correr riesgos y mejor votar por Trump. Cuarto dato relevante, en Estados Unidos les encanta medir las cosas por raza. Esto es algo absurdo, no hay ninguna razón científica para hablar de razas humanas, no se usa ya en ninguna parte del mundo salvo con ellos, y entonces bueno, pues cuando clasifican obligadamente a todos los afroamericanos juntos y a todos los latinos juntos, pues luego se sorprenden de que la votación es muy distinta de lo que ellos se imaginaban, y de hecho lo que va a ocurrir en esta ocasión es que el señor Trump incrementa su votación entre afroamericanos, entre latinos y entre mujeres, grupos a los que uno pensaría que el señor Trump debería causarles problemas y que deberían votar por alguien distinto. Pues no fue así. Hay un incremento en votos. Notoriamente el voto mayoritario de afroamericanos, latinos y mujeres fue para Biden, pero hay un incremento en el voto por Trump comparado con la elección anterior, la que tuvo en 2000
2016. Si vemos comparando estas dos elecciones, un fenómeno interesante es que las dos se han decidido prácticamente hablando en dos estados, en Michigan y en Wisconsin. Estos estados los perdió Hillary Clinton, a pesar de que ellos estaban seguros que era un voto demócrata garantizado, y tal vez por esa razón no los atendieron lo suficiente y acabaron perdiendo ambos estados, y ahí se perdió la elección de 2016. En esta ocasión ambos estados parecen haber sido recuperados por el señor Biden, y con esto más o menos queda claro que triunfó. Y aclaro en este momento que estoy grabando este podcast, esta emisión, el miércoles por la tarde. Todavía no han salido los datos definitivos de varios estados. Michigan y Wisconsin ya fueron declarados para el señor Biden por parte de las cadenas televisivas. Arizona lo fue también, precisamente por Fox News, algo que al señor Trump le debe haber molestado muchísimo, pero no tenemos todavía todo el conteo, de forma que las cosas podrían cambiar. En este momento la probabilidad de que gane el señor Biden es ya muy elevada. No parece probable que Trump, por ejemplo, pueda ganar Nevada, que sería el estado que ya prácticamente daría los 270 votos electorales a Biden. Pensilvania, que se va a contar hasta el próximo viernes, se va a terminar de contar para entonces, le puede dar un margen adicional en el triunfo, pero ya no es necesario, puesto que, insisto, se está llevando Michigan, Wisconsin, Arizona y todo indica Nevada. Vamos a ver qué más pasa, pero en esencia así estamos. Es interesante notar que el Senado se mantiene muy estable, no está todavía definido si va a ser mayoría republicana o demócrata, pero será por muy poquito, y en la Cámara de Representantes parece que sí se va a mantener la mayoría demócrata, a pesar de todo el esfuerzo que han hecho los republicanos por reconstruir los distritos electorales de manera que les den ventaja. Esto es una costumbre que en los Estados Unidos se llama gerrymandering, por el primer señor que se le ocurrió hacer esto de construir distritos con forma de salamandra, y se sigue utilizando. Es una práctica muy poco democrática, pero bueno, pues no en todos lados se ha logrado impedir que así sea. El señor Trump, como de costumbre, ya empezó a quejarse, quejas muy parecidas a las que usted habrá escuchado en México en 2006 de parte del señor López Obrador, que es un fraude, que el algoritmo, que le contaron mal los votos, que estuvieron repartiendo burros o gallinas o cosas por el estilo, voto por voto, casilla por casilla. Ya lo pidió específicamente para Wisconsin y para Michigan. Vamos a ver en qué acaba esto. No está claro si va a tener o no el apoyo de los actores relevantes en la política estadounidense. En particular los republicanos pues ya no ganan mucho defendiéndolo. Lo que iban a ganar ya lo ganaron, entonces a lo mejor no les conviene seguir con él. Por otro lado, la cadena Fox, le decía, ha estado separándose de lo que dice el señor Trump. Las redes sociales están cuidando mucho el no darle espacio para que sea demasiado violento, pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Van a ser días complicados de cualquier manera, y esto es precisamente la parte en donde me parece podemos aprovechar para nuestro análisis de largo aliento. Hemos comentado mucho el por qué las personas en el mundo occidental están votando por líderes con este corte, estos líderes agresivos, imprudentes, irresponsables, como el señor Trump, o como López Obrador, o como Bolsonaro, o como Pablo Iglesias. Votan por ellos porque se sienten amenazados por lo que está ocurriendo. Esta es la hipótesis sobre la que hemos estado trabajando, y que me parece puede ser una buena forma de entender lo que estamos viviendo en el mundo en este
este momento. Las personas sufren porque no entienden lo que ocurre, el modelo que tenían de la realidad, este modelo que usted conoció, con el que vivimos desde los años 60 en adelante, un mundo en el cual los políticos hacían su chamba, nos enterábamos a través de grandes cadenas televisivas o periodísticas que tenían una o dos voces cada una, cuando mucho, de manera que los temas estaban muy circunscritos y eran temas que afectaban a todos al mismo tiempo. Discutíamos temas nacionales. A partir de las redes sociales, a partir de la capacidad de interactuar, lo que ha estado ocurriendo es el crecimiento de temas sumamente diversos que no afectan a todos, sino que nos afectan de manera específica a grupos que por lo mismo se van organizando. Las personas que piensan de una forma parecida, que tienen los mismos intereses, se agrupan virtualmente a través de las redes y van tratando de impulsar sus ideas. En algunos casos esto lo llevan incluso a la práctica política, en otros simplemente se queda en materia, digamos, virtual, pero con repercusiones sobre la comunicación general. El asunto es que hoy no discutimos un tema que le importe a todos. Discutimos muchísimos temas que le importan a muchísimas personas, pero con grados muy diferentes. De forma pues que usted puede tener en este momento las personas de Florida muy preocupadas con que pudiera haber un giro procastrista en Estados Unidos, y tienen razón en preocuparse, pero esta preocupación pues es bastante irrelevante para prácticamente el resto de Estados Unidos. En otras partes de ese país la preocupación es que haya la legalización total de las drogas, como ocurrió en Oregon. Precisamente en esta elección decidieron liberar todas las drogas para su consumo. Algunos pensarán que es una idea genial, otros pensarán que la idea no es muy buena, pero era un tema que le interesaba a Oregon y que yo estoy seguro no le interesa igual a otras partes. Por ejemplo, si usted se va a Vermont o Maine, en donde tienen un problema gravísimo de consumo de opio y de una epidemia prácticamente de muertes por sobredosis, la percepción debe ser muy distinta, y ahí las preocupaciones son otras, y entonces votan de forma diferente. Entonces empezamos a tener un voto diferenciado, que ya no corresponde a lo que tradicionalmente medían las encuestadoras, que son estos famosos demográficos: las mujeres, los hombres, los jóvenes, medio viejos y viejitos, los de color de piel distinto, que en realidad, insisto, es una medición absurda, pero en Estados Unidos se ha hecho y se sigue haciendo. Bueno, esto ya no tiene nada que ver con los temas. Los temas hoy son otros, y tienen que ver con características que no se asocian directamente ni a la edad, ni al género o sexo o preferencia. Son temas que se han ido construyendo por cuestiones muy particulares de cada persona y que se han fortalecido en esta discusión de grupos. Al no tener una forma razonable de discutir todo esto y no entender qué es lo que está pasando, la gente se angustia, trata de utilizar a ese grupo como la herramienta de defensa, y por lo tanto crean una comunidad ficticia alrededor de las ideas que los agruparon, y el miedo los lleva a tratar de tener una defensa de parte de un macho alfa, que es este líder irresponsable, violento, etcétera, que he comentado. Y esta es la razón por la cual empiezan a votar por él. Esto no significa que todos voten hacia allá, pero basta con que un grupo lo haga para que este personaje se vuelva relevante. En un mundo, en un país con dos partidos como Estados Unidos, Donald Trump se fue convirtiendo en candidato republicano en contra de todas las análisis de los expertos, precisamente porque pues, poco a poco fue convenciendo a cada uno de esos grupitos con temas distintos de que él era el que los iba a ayudar y a defender. Estuvo 4 años en el poder, no logró mucho que yo sepa. Mucha gente le celebra la cuestión económica, pero en realidad no fue muy buen presidente en eso. Indudablemente la economía de Estados Unidos creció, pero creció menos que en el tiempo de Obama, bajo algunas mediciones. Bajo otras mediciones podemos decir que creció un poco
poco más, pero la razón de todo ello fue la reducción de impuestos, con lo cual lo que hizo fue debilitar a las finanzas públicas de ese país, que ahora lo están resintiendo frente a la pandemia. Entonces, no fue maravilloso en el manejo económico, fue pésimo en el manejo de la pandemia misma, y creo que de regular a malo en casi cualquier cosa que uno quiera medir. ¿Por qué siguen votando por él? ¿Por qué la mitad de los estadounidenses prácticamente vota por él? Pues primero porque son dos partidos, insisto, y esto implica que el margen con el que uno se mueve es muy chiquito, no es 50% de los votos, hay un piso de 40, entonces el movimiento son 10 puntitos, tampoco es mucho. Muchas personas siguen teniendo miedo, siguen sin entender qué pasa, se crean campañas de odio contra los otros candidatos. Al señor Biden lo acusaron por un lado de ser comunista, esto por ejemplo tuvo mucho impacto en Florida, como decíamos, pero por otro lado lo acusaron de esta famosa conspiración de pederasta. Esta es una idea extrañísima que surgió alrededor de la elección de 2016, no sé si usted lo recuerda, en donde se acusó a la señora Hillary Clinton de ser la jefa de un grupo de pederastas que robaban niños para sus cosas y luego se los comían y los tenían guardados en una pizzería en la ciudad de Washington. Si a usted le suena absurdo, es que es absurdo, pero así lo crearon esta idea, e incluso hubo alguien que fue a la dichosa pizzería armado para sacar a los niños que estaban ahí encarcelados a punto de ser comidos, según él pensaba. Evidentemente esto no existía. Bueno, esta idea fue recuperada por un individuo anónimo, de estos que les encantan ahora en las redes, QAnon se llama, es un personaje ficticio que ha estado promoviendo estas ideas absurdas y ha tenido mucho éxito, al extremo de que pues el señor Donald Trump los respalda, es uno más de los grupos supremacistas que ha estado respaldando el señor Trump, y convence a un cierto número de personas, ¿no? A lo mejor no a todos, pero no necesita a todos. Es otra vez, si el margen es chiquito, pues hay que conseguir unos pocos votos por aquí y otros pocos votos por allá, y con eso es más que suficiente. Entonces, me parece que lo que ocurre en Estados Unidos, independientemente de quién triunfe, creo que va a ganar el señor Biden, es que se necesitan todavía muchos años para poder construir un modelo sobre el cual podamos trabajar juntos bajo este sistema de comunicación tan distinto a los anteriores. Es un sistema, recuerde, las redes sociales que permiten la interacción, casi como cuando conversábamos hace 50,000 años alrededor de una gruta que habíamos pintado para que nos ayudara a entender a los animales. Es el sistema de comunicación en ese sentido más democrático que hemos creado desde que aprendimos a hablar, y por esa razón nos cuesta trabajo utilizarlo, no estamos acostumbrados a ello. No es nada más platicar con la familia, con los amigos cercanos, como seguimos haciéndolo desde siempre, sino empezar a platicar con otras personas que tienen los mismos intereses exactamente que yo, porque no importa qué tan extraño sea lo que usted cree, lo que a usted le gusta, lo que usted quisiera hacer, va a encontrar a alguien más en el mundo que también lo quiere. Si podemos conectar a través de este sistema 4, 5, 6 mil millones de seres humanos, sin duda va a encontrar usted decenas de personas con sus mismos intereses, por más extraños que le puedan parecer a su familia, al pueblo donde vive, a las personas con quienes trabaja. Si todo el mundo a usted lo ve como un personaje extraño, no se preocupe, hay otros iguales que usted. Y este sistema nos permite encontrarlos. El asunto es que cuando nos vamos encontrando con estos grupitos que piensan como nosotros, pues nos aislamos de todo lo demás. Y al construir estas islas, impedimos el funcionamiento de la política como la conocemos. Y este es el problema que tenemos hoy. Los sistemas políticos que hemos construido no estaban pensados para esta forma de comunicación ni para la organización en islas que ha llevado como resultado. Entonces por eso nos cuesta trabajo y por eso esto va a continuar un rato.
Si gana Biden va a ser un poquito mejor porque no vamos a tener al energúmeno naranja gobernando y esto ya es una ganancia, pero no va a resolver las cosas. Alrededor del Partido Demócrata, insisto, hay gente muy extraña, extremistas de izquierda que no son nada recomendables. A lo mejor usted no los ha visto, a lo mejor no les tiene miedo porque no los ha visto con poder, pero espérese que agarren el poder y se va a arrepentir. Entonces, los extremistas de cualquier lado son un problema y necesitamos movernos de regreso al centro, pero para ello necesitamos construir un nuevo discurso y esto es lo que no hemos sabido cómo hacer, no sabemos cómo hacerlo hoy y nos vamos a tardar un rato en hacerlo. Y mientras nosotros vamos a seguir platicando aquí sobre estas ideas, a ver si se nos ocurre cómo construir este nuevo discurso. Yo le agradezco mucho que me haya acompañado, ya se nos acabó el tiempo, pero recuerde, es muy fácil comunicarse conmigo, Macario MX, en Twitter @MacarioMX, correo electrónico macario@macario.mx y la página www.macario.mx. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja.